Buenos días a todos. Hoy es una mañana de victoria, una mañana de darle gracias a Dios. Nos alegramos mucho poder volvernos a encontrar y esa es la gracia de Dios, que como familia sigamos alimentándonos, sigamos encontrándonos y sigamos animándonos. Vamos a tener un tiempo para darle gracias a Dios por lo bueno que Él ha sido, por lo significativa que es esta fecha como celebración. Pero sabemos que Jesús vive a diario en nuestro corazón y que su Espíritu Santo siempre nos está recordando esa obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, ese amor que expresó el Padre a través de su Hijo, porque recordemos que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Te invito esta mañana para que oremos. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor con acción de gracias. Listo. Muy buenos días a todos. Es una alegría poder compartir con mi esposa este tiempo y poder saludarles desde acá, decirles que los apreciamos mucho, que los extrañamos, iglesia, que este tiempo es un tiempo muy agradable para manifestar la esencia que hay en nosotros, el agradecimiento y la gratitud al Señor. Entonces yo les invito para que demos gracias a Dios por este día, ya que en estos tiempos celebramos un día a la vez y agradecemos a Dios por ese día que termina y ese día que comienza. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por tu eterno amor, por tu infinita misericordia y por tu bondad para con nosotros. Señor, reconocemos que tú eres Dios sobre todas las cosas, Señor, que todo fue creado por ti para ti. Reconocemos, Señor, como iglesia tu grandeza, tu poder, tu señorío. Reconocemos, Señor, que tú nos amas, que somos tuyos, Señor, y que tú eres nuestro. Reconocemos en esta mañana tu favor, tu gracia, tu perdón, Señor, y tu bondad para con nosotros. Señor, hoy solo te podemos decir como iglesia, como pueblo tuyo, gracias, Dios. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu inmenso amor, Señor. Gracias porque, Señor, tu palabra nos sostiene, tu promesa nos sostiene, Señor. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Tú eres nuestro hoy y eres nuestro mañana, Dios. En ti estamos confiados, Señor. En ti estamos plenamente confiados y agradecidos, Dios. Gracias por el milagro de la vida, Dios, en este día para con nosotros y nuestra familia. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Y hoy como pueblo tuyo, Señor, recibimos esas misericordias, recibimos tu fortaleza, Señor. Hoy es avivada nuestra fe, Señor. Hoy es avivado tu Santo Espíritu en nosotros. Hoy nos sostienes, hoy nos alientas, hoy nos fortaleces, Dios. Hoy te agradecemos, Señor, este día, Señor, y tu palabra, Dios. Gracias por los medios, Señor, porque a través de ellos, bendito Dios y Padre Celestial, podemos, Señor, estar juntos, estar unidos en un mismo sentir, Señor, en un mismo orar, en un mismo proceder, la oración, la palabra, Señor, podernos congregar un domingo en familia, Señor, poder transmitir este mensaje, poder, Señor, pedirte juntos y clamar juntos, Señor, tu misericordia por nosotros, por nuestra familia y por toda la humanidad, Señor, que nos rodea, porque en este tiempo son tiempos de tu misericordia derramada, Señor, son tiempos, Señor, de tu favor y de tu gracia sobre tu pueblo, Dios. Y hoy te lo pedimos nuevamente. Derrama de tu misericordia, Señor, en todo aquel que lo necesita, tanto el enfermo, Señor, que pasa estos tiempos, Dios mío, en una clínica, como su familia, Dios, pero también como nosotros, Señor, porque necesitamos de ti, necesitamos de tu provisión, de tu protección, bendito Dios. Y hoy colocamos nuestra vida y nuestra familia delante de ti, agradeciéndote, Señor, que tú estás con nosotros en este tiempo, que tú estás allí, Dios, siempre lo has estado. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias por tu fidelidad y tu gran amor por nosotros. Amén. Vamos entonces a disponernos para que le cantemos al Señor esta mañana y recordemos
esa obra tan espectacular, tan maravillosa que Él ha hecho. ¿Qué tal si te dispones para que le cantemos al Señor? Trata de colocar la letra tuya. Yo coloco en mi celular y tú el tuyo. ¿Qué fin? En la letra. Ujú. Bueno, mis amados, cantemos al Señor entonces. Disponte. Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí. Por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor. Tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará, tu amor no fallará. Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio por mi Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios, por amor Rey de Gloria, entregaste tu vida, Señor, y sangraste en un madero. Por amor, Señor, a nosotros. Por amor, Rey de Gloria. Por amor, precioso Dios, poderoso Dios. Sí, Señor, sí, mi Dios y Rey. Me brindas con justicia y amor. Tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Se dio y lo entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz por amor, me amó, aún sin merecerlo.
Señor. Sí, mi Dios y Rey. Gracias, Dios. Bueno, damos gracias al Señor porque nos recuerda que nos amó sin merecerlo. Su amor es inmenso. Mis amados hermanos, gracias por conectarse, gracias por acompañarnos, gracias por disponerse en esta mañana para que podamos estar en este tiempo buscando esa hermosa presencia del Señor. Reciban saludos con mucho cariño de parte del Señor. Dios nos une en esta mañana con un propósito y ese propósito siempre lo vamos a conocer. El Señor siempre nos va a dar a conocer ese hermoso propósito que tiene para nuestra vida. Esta mañana quiero invitarle, usted que está allí, que saque su Biblia, prepare su palabra en esta mañana, esa palabra que Dios nos ha dado, su instructivo, su manual de vida, y vamos a compartir la palabra en esta mañana. Y la cita para hoy está en Mateo 28. Mateo 28, si tú tienes tu Biblia allí, aprovecha, o si bueno, no te digo que en el celular porque entonces no podríamos ver la transmisión, pero qué bueno es que no perdamos el hábito de leer la palabra, porque cuando leemos la palabra estamos teniendo un contacto directo con esa escritura que el Señor nos dejó. Vamos entonces a ir a Mateo 28. Dice así la palabra del Señor. Jesús resucita. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Y quiero que continuemos leyendo algo muy interesante. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos, y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomaron el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Interesante que el Señor nos cumple su promesa de haber enviado a su Hijo a morir en una cruz, darlo a cambio de nuestros pecados. Pero
hay una serie de obstáculos desde antes de que Jesús naciera. Ya estaba a punto de Jesús nacer y el enemigo empieza a usar personas para dañar la obra del Señor. El enemigo nunca ha estado interesado en que tú seas salvo ni que yo tuviese salvación. El enemigo siempre ha estado interesado en llevarse por delante toda la creación de Dios y que el hombre se pierda. Entonces, él, desde que Jesús estaba en el vientre de María, procuró saber dónde estaba Jesús para ir y matarlo a través de Herodes. Y a lo largo de la historia vemos que Jesús viene en obediencia a cumplir una obra que el Señor le ha encomendado. Pero ¿qué sucede? Los religiosos, que podríamos decir son los hombres que hubiesen apoyado la obra de Jesús, son los primeros que le pusieron obstáculo al Señor. Y entonces, de esa manera veíamos el viernes que Jesús pronuncia unas palabras en la cruz y pudiéramos decir que eran las palabras del final de un ser humano, pero eran las palabras que incluían la esperanza para la humanidad. Unas frases que quedarían marcadas para la historia de la humanidad, y aquellos que le hemos creído al Señor tenemos ese privilegio de ser los beneficiarios de esa obra tan grande del Señor. Quiero que veamos en esta mañana entonces de qué se trató esa resurrección, cómo afecta esa resurrección al ser humano, cómo está afectando la resurrección de Jesús a nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque si no hubiese habido resurrección, no habría perdón de pecados. Si Jesús no hubiese resucitado, nosotros no tendríamos esperanza. Entonces, acompáñenme en esta mañana por este recorrido a través de la palabra. Primero veamos qué es resurrección. Resurrección es una parte primordial de la fe cristiana. El haber entendido la resurrección de Jesús es entender que esa es la esencia de mi fe cristiana. ¿Por qué? Porque muchos niegan que Jesús resucitó. Y por eso quería que leyéramos hasta el final Mateo 28. Porque aquí en Mateo 28:11 nos muestra que Jesús se cumplió esa resurrección del Señor Jesús cuando Él al tercer día dijo que resucitaría, y así fue. Pero ¿qué sucedió? Que cuando los soldados tuvieron ese encuentro con los ángeles, esa experiencia de ver esa piedra moverse en la tumba, entonces sintieron miedo, y como ellos habían sido puestos o delegados para que cuidaran la tumba, pues tenían que ir a dar informe que había sucedido. Y los soldados se van corriendo con gran temor donde los sacerdotes y los principales y los ancianos, y les cuentan qué fue lo sucedido. Pero ¿qué se encuentran ellos? Con que los sacerdotes y los ancianos se ponen de acuerdo para decirle, pues no vayan a contar lo que sucedió, sino que le ofrecen dinero para que ellos cierren su boca. El enemigo no está interesado en que el ser humano conozca la importancia de la resurrección. El enemigo siempre ha estado detrás, tanto del mundo, de la maldad, del pecado, como aún de la religiosidad. Por eso estos ancianos pagaron una suma muy alta de dinero a los soldados, los sobornaron para que ellos callaran. Lo bueno es que a Jesús nadie lo puede callar. ¿Qué hace la religión? La religión ha procurado mostrar a un Jesús crucificado, a un Jesús donde vayas, lo primero que te habla de fe es la imagen colgada de un Cristo vencido y derrotado, porque allí se quedó. Hasta allí los principales pagaron para que la gente tuviera en la mente su último recuerdo de un Jesús crucificado y derrotado. Pero la esencia de la resurrección nos muestra y nos enseña a través de la palabra que la resurrección fue la glorificación de Cristo. Sin muerte no podía ser glorificado Jesús. Y sin la resurrección, ¿cómo recibiría el Señor Jesús el ser glorificado allí ante el Padre? Entonces, mis amados que me escuchan en esta mañana,
Nosotros vemos en la palabra que Jesús resucitó y que muchos le creyeron y que muchos se quedaron solamente con el dolor de haber visto a su maestro crucificado. Sus discípulos huyeron, unos lo negaron, Judas lo vendió y todos huyeron. Y el único discípulo que nos registra la palabra del Señor antes de morir fue Juan. Juan, porque Juan estaba al pie de la cruz con la madre de Jesús. Y es el único discípulo que estuvo allí al lado de Jesús. Pero Jesús allí en esa cruz experimentó cualquier experiencia de vacío, de dolor, de humillación, de sufrimiento, de aflicción. Pero ¿saben qué nos pudo dar Jesús allí en esa cruz? La esperanza de que después de 3 días Él iba a resucitar. Y lo cumplió y por eso hoy glorificamos su nombre, porque ese cumplimiento de esa promesa del Señor nos ha traído la vida eterna. Entender que nosotros tenemos la vida eterna a través de Jesucristo. Por favor, acompáñenme a Juan 10:18. Juan 10:18. Recordemos que Juan 10:18 nos muestra que Jesús, a pesar de que en su parte humana tuvo temor, tuvo angustia, tuvo soledad, también nos registra la palabra que Él es el dueño de la vida. Y dice así la palabra en Juan 10:18, el Señor referencia esto: nadie me la quita, se refiere a su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y la resurrección es eso. Jesús dio su vida, pero Él volvió y la tomó. ¿Quién resucitó a Jesús? El Padre resucitó a nuestro Señor Jesucristo y hoy está a la diestra de Dios Padre, sentado allí, intercediendo por ti, intercediendo por mí, intercediendo por toda la humanidad. Ese es nuestro Señor Jesucristo, un Jesucristo que nos ama con amor eterno. Y como cantábamos ahora, por amor. ¿Qué mueve a Jesús? Su amor por ti. Así que si alguna vez has sentido que no te aman, que no te mereces que te amen, que el amor no existe, que no naciste para amar, déjame decirte que alguien maravilloso murió por ti, por amor se entregó, por amor derramó su última gota de sangre. Y ese amor incluía sacrificio, ese amor de Jesús no es solamente decir yo amo la humanidad, no, lo materializó con su último aliento de vida. Ese es nuestro Jesús, que nos enseña a amar. Y yo te invito esta mañana para que tú quieras amar como Jesús amó. Y si tú sientes que no amas a nadie o nunca has amado, entonces necesitas el amor de Dios en tu vida. La esencia de ese amor te va a hacer comprender que el amor sí existe, que el amor es real, que el amor es eterno, que el amor de Dios no tiene fin. Bueno, entonces, en el Antiguo Testamento habían unas ordenanzas o habían unos requerimientos, ¿sí? Veamos por qué Jesús tuvo que morir y pagar en esa cruz con su sangre nuestros pecados. Antiguamente la ley que le fue dada a Moisés, Dios le dio a Moisés una ley donde le daba 10 mandamientos para que esos mandamientos le ayudaran a vivir mejor al ser humano. Los 10 mandamientos nunca han beneficiado a Dios, siempre fueron para beneficio del hombre y siempre lo serán. Y había una ley en Levítico de cómo el ser humano tenía que proceder para tener su salvación. Y era tan pesada la ley que el hombre no la podía cumplir. Solamente había un sacerdote que una vez al año iba y se presentaba delante de Dios para llevar las peticiones del pueblo y para traer al pueblo la voz y el mensaje que Dios le había dado. Pero si este sacerdote había pecado, el pueblo se quedaba todo ese año sin conocer la voz del Señor y sin que sus peticiones fueran delante de Dios.
La tarea de este sacerdote era ir y presentar un sacrificio delante de Dios cada año. Así que era muy difícil que el hombre, por sus propios méritos, pudiese ser salvo. Así que en su gran amor, Dios envía a su Hijo Jesucristo, a quien Él ya había prometido allá en Génesis 3:15. Recordemos que toda la palabra de Dios de Génesis, Apocalipsis, nos habla de Cristo. Cristo está en cada libro de la Biblia. Entonces, por eso es importante que tú leas la Biblia. Aprovecho para invitarte para que leas tu Biblia de Génesis, Apocalipsis. ¿Quién te enseña? ¿Quién te ilumina? ¿Quién te revela la palabra? El Espíritu Santo de Dios. Muchas personas han aprendido a leer con la ayuda del Espíritu Santo en una Biblia. Así que no hay límites para que no aprendamos, para que no estudiemos, para que no conozcamos esas obras tan maravillosas que Dios te ha dado. Y si tú un día dices, yo quisiera que Dios me hablara, porque hay personas que Dios sí le habla y a mí no me habla. Bueno, ¿sabes cuál es la palabra de Dios? La Biblia. ¿Tú quieres que Dios te hable? Lee la Biblia. El Espíritu Santo te iluminará para que tú comprendas cuál es la perfecta voluntad de Dios. Entonces, como les venía diciendo, era difícil obtener la salvación en el Antiguo Testamento porque nosotros los seres humanos somos débiles. Dios un día le dijo al profeta, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Todo el pueblo en el Antiguo Testamento estaba confiado en el sacerdote, en que presentaba un sacrificio de animales y ya eran perdonados sus pecados, pero su corazón seguía igual y quizá peor cada día, porque recordemos que las enfermedades, si no se curan a tiempo, se vuelven crónicas. El pecado es igual. Si el pecado no se presenta delante de Dios para que Dios nos limpie y nos perdone, el pecado va creciendo y va creciendo y va creciendo como una mala hierba. Entonces, el único que podía cumplir el requerimiento para que nosotros fuésemos salvos era un solo sacrificio puro, sin mancha, que se llamara, que pudiera cumplir el propósito de Dios. Ese requerimiento solamente lo podía cumplir alguien santo y se llama Jesús. Solamente Jesucristo podía delante de Dios cumplir ese sacrificio puro, sin mancha, y aquel cordero perfecto, que no tenía defecto, que no tenía ninguna falla, ningún error. Así que Jesús tuvo que morir por nuestros pecados. ¿Por qué tuvo que morir? Porque si Jesús no moría en una cruz, eras tú y yo los que teníamos que morir eternamente. Porque para que nosotros podamos tener salvación, solamente es a través de Jesucristo. Ese cordero era el único que podía lavar el pecado de la humanidad. Por eso el que no se acerca a Dios no le conoce, no tiene salvación y no tiene vida eterna, porque no hay otro camino entre Dios y los hombres. El único camino dado para que el hombre sea salvo se llama Jesucristo. Y esa es la razón de esa muerte y resurrección allí en aquella cruz. Esa es la razón que hoy nos une como hijos de Dios. Esa necesidad que hay en el corazón de que ese ser maravilloso llene nuestro ser. Entonces, la paga del pecado es muerte, mas el regalo que Jesús vino a darnos a nosotros es vida eterna. Y dice la palabra, Cristo murió para que nosotros quedáramos libres de toda culpa, de todo pecado. Pero también Jesús murió para acercarnos a Dios. Y en esa muerte que Jesús tuvo en la cruz, nosotros pudimos quedar justificados. Así que miremos qué pasaría si Cristo no hubiese resucitado. Como les decía al principio, los ancianos pagaron a los soldados romanos para que ellos dijeran que Jesús no había resucitado. El enemigo siempre está queriendo confundir la mente del ser humano. Tanta filosofía, tantos argumentos de la mente han derribado la obra de Jesús en la cruz. Pero detrás de eso está el adversario.
Y el adversario vino para matar, robar y destruir. Y él empieza matando nuestra fe, matando nuestra convicción. Así que yo te invito esta mañana para que tú le pidas al Espíritu Santo que afirme tu fe, que tu fe sea viva como el Señor quiere que sea. Una fe viva, inconmovible. Así que 1 Corintios 15, 14 y 17 nos habla un poquito de ese motivo de la resurrección. 1 Corintios 15, 14 y 17. Dice así la palabra del Señor. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Importante que la palabra del Señor nos lleva a afirmar nuestra fe. Si Jesús no resucitó, no tiene sentido que estemos esta mañana aquí. Si Jesús no resucitó, en vano es que nosotros digamos que somos cristianos. Sería en vano que nosotros clamemos a Dios si no creyéramos en esa resurrección. Por eso, mi amado, en esta mañana es tan importante que tú entiendas el valor de esa resurrección. Esa resurrección fue la obra más maravillosa que Jesús hizo en la cruz. Es el